tesoro las ondas de un mar tranquilo. Chapoteaba un pesquero a 1 kilómetro de la costa, cuando de pronto rasgó el aire la voz llamando a la bandada de la comida. Y una multitud de 1000 gaviotas se aglomeró para regatear y luchar por cada pizca de comida. Comenzaba otro día de ajetreos. Pero alejado y solitario, más allá de barcas y playas, estaba practicando Juan Salvador Gaviota. A 30 metros de altura, bajo sus pies palmeados, alzó su pico y se esforzó por mantener en sus alas esa dolorosa y difícil torsión requerida para lograr un vuelo pausado. Aminoró su velocidad hasta que el viento no fue más que un susurro en su cara. Hasta que el océano pareció detenerse allá abajo. Entornó los ojos en feroz concentración. Contuvo el aliento. Forzó aquella torsión. Un solo centímetro más. Uno solo. Encrespáronse sus plumas. Se atascó y cayó. Las gaviotas, como es bien sabido, nunca se atascan, nunca se detienen. Detenerse en medio del vuelo es para ellas vergüenza y es deshonor. Pero Juan Salvador Gaviota, sin avergonzarse y al extender otra vez sus alas en aquella temblorosa y ardua torsión, parando y atascándose de nuevo, no era un pájaro cualquiera. Richard Bach es el hombre que escribió Juan Salvador Gaviota. Entonces, en primer lugar, querríamos saber dónde nace tu extraordinaria pasión musical por Neil Diamond. Pues, curiosamente, a raíz de Juan Salvador Gaviota, a raíz de, primero, la banda sonora de la película, a raíz del disco y después al haber leído el libro. Por eso, cuando me enteré que iba a estar Richard Bach aquí, pues fue como una gran gozada, ¿no? Saber que iba a conocer al autor del libro, después de haber conocido al compositor de la música, que me acercaron a amar un poco más la música. Fue precisamente con este libro y con la música de la película. ¿Qué impresión te ha causado Richard Bach? No sé, como impresionante, ¿no? Como un señor que ha sido militar, que ha estado en las Fuerzas Aéreas Americanas, que está combatiendo y que de pronto te escribe libros así, y dices, admiras la ambivalencia del ser humano como tal, cómo un hombre puede ser un militar y cómo puede ser un poeta. Un poeta dentro de la prosa, pero un poeta en el sentido sentimental de la palabra, de la literatura. Richard Bach ha salido ya corriendo hace un momento de aquí, has visto, se lo llevaban entre fotógrafos y todo esto. Era un hombre que tenía unas ganas enormes de comunicarse. Sí, efectivamente. Hay a veces un problema del idioma. ¿Tú crees que a Juan Salvador Gaviota ha podido perjudicarle en su difusión en España el hecho de que evidentemente es una obra escrita en inglés y una obra cantada en inglés? Bueno, yo pienso que siempre que se tiene un gran éxito, un formidable éxito, esto es normal que pueda suceder. Acaba todo el mundo por pensar que ese autor es el de ese libro, que ese músico es el de esa composición, que ese poeta es el de esa serie de poemas, o que ese presentador de radio solo puede hacer eso. Entonces, me imagino que le costará mucho más trabajo que el resto de sus libros llegan a competir en cuanto a una calidad a nivel personal de cada una de las personas que lo lean. Ahora, eso también hace mucho más factible y mucho más fácil la venta de todas sus obras. Concretamente, ¿tú crees que era Neil Diamond el músico americano ideal para poner música al texto de Richard Bach? Bueno, yo no sé si sería el músico ideal. Yo solo sé que después de escuchar la música de Neil Diamond no me entra en la cabeza que pudiese haberla escrito otro. Por esa imagen un tanto
de alma trascendental o de espíritu que tiene él en su música, ¿no? Nos podemos remontar a temas como el Morningside o como la trilogía africana o como el Brother Lost Traveling Salvation Show. Es un hombre que pone mucho sentimiento y mucho espíritu en todo lo que escribe. Entonces, no sé si podía haberla escrito otro. Después de escuchar a Neil Diamond, digo, no me entra en la cabeza que otro pudiese hacerla. ¿No hay un riesgo tanto en la obra de Bach como en la música de Diamond de caer en una cierta pretenciosidad? Se quiere dar un mensaje de salvación del mundo y se quiere explicar todo de una manera demasiado fácil. Bueno, realmente el hacer obras, no sé si el término es importante, tan importantes, le hace a uno correr esos riesgos. Máxime cuando si lees el libro ves que es un cuento pequeño, escuchas la música y dices, pues solo da para un disco, y tú piensas, podría haber dado para más. Luego ha habido una serie de cantantes y músicos que han escrito canciones de 3 minutos, entonces dices, pues no es tan pretencioso, porque si a un señor se le ha ocurrido todo un álbum, toda música para una película, a otro señor solo da para 3 minutos, pues realmente no es pretencioso, es peligroso realmente. ¿Podríamos explicar de alguna forma el fracaso de la película, el triunfo en cambio en la música de Juan Salvador Gaviota y el fracaso de la adaptación cinematográfica? Bueno, lo que decía hace un momento Richard Bach, yo estoy de acuerdo con él. A mí la película como tal tampoco me gustó, porque se alejaba un poco e incluso a veces de los diálogos de lo que era la obra en sí, de lo que era el libro. En cuanto al éxito del libro, pienso que cuando la película se estrenó, pues ya era casi archiconocido. La música de Neil Diamond pienso que se vendió precisamente por ser Neil Diamond quien la escribió. Todos sabemos lo que significa en Estados Unidos. Entonces, pienso que esa es la razón. La música se vendió por Neil Diamond, el libro se vendió por Richard Bach y por el espíritu que emana ese libro. Ahora, la película ya entra, no sé, mucho más, lógicamente, la imagen. Entonces, todos cuando leemos un libro, cuando escuchamos una música, nos tenemos que crear nosotros la imagen. En la imaginación tenemos que crearnos la imagen. Entonces, si nos lo dan hecho, pues a lo mejor no encajan esas imágenes con las que nosotros teníamos. De ahí el riesgo. Y que luego la película no fuese lo que significó tanto la música como el libro, por eso, por la imaginación que le puede aportar. Juan de Dios, ¿podrías escogernos un fragmento del Juan Salvador Gaviota que para ti sea el trozo favorito, fundamental? Yo creo que sí, a mí siempre que lo escucho es un tema que me emociona y ojalá que me siga emocionando por toda mi vida. Es precisamente el tema central, el vi, el sí. Sky where the clouds are hung for the poet's eye. You may find him if you may find him